Bueno, y para seguir con las temáticas de las civilizaciones de Europa, pues en esta ocasión estaremos hablándole de la civilización griega que corresponde pues a las poblaciones de los griegos. Esta presentación está dirigida al curso de Geografía Ambiental dictado por el docente Richard Hernández y pues la presentación estará ejecutada por Joan Gallego y pues mi persona Nicolás Doria. Bueno, y en cuanto a la introducción, pues tenemos pues que la civilización griega pues se establece y se desarrolla pues en las costas del mar Egeo, en la península balcánica, pues hacia el tercer milenio antes de Cristo. Vemos también pues que vamos a tocar el tema pues de la estructura territorial de los griegos y de qué manera se produce un cambio en los distintos periodos de esta civilización. Y vamos a notar también que se caracteriza por ser un territorio abrupto y pues que las abundancias de islas son pues las que crean que este territorio pues sea fomentado en una situación física del terreno muy difícil para la comunicación terrestre, en lo cual pues va a crear que la civilización griega se desarrolle más que otras civilizaciones en cuanto al ámbito marítimo y de comunicación marítima, y va a desarrollar pues muchas embarcaciones y pues va a ser su eje principal en cuanto al transporte. En los antecedentes de esta cultura, partiendo en los orígenes pues de esta civilización griega, tenemos que parte pues desde una cultura griega clásica que se encuentra en las civilizaciones que surgieron en las islas de Creta y Micenas, pues teniendo que la cultura que nació en Micena fue la micénica y la isla de Creta nació la minoica. Bueno, la cultura minoica pues una cultura que se extendió desde los años 2700 hasta 1100 antes de Cristo aproximadamente. Es una civilización que tuvo un desempeño comercial dedicado en el ámbito marítimo con un sistema de escritura establecido propio y un arte notable. Y pues la cultura micénica durante los primeros siglos del segundo milenio antes de Cristo, la península del Peloponeso fue pues invadida por pueblos indoeuropeos procedentes del norte, en los cuales hicieron pues que esta población viviera y estableciera pues sus pueblos con una estructura amurallada pues en lo más alto de las montañas para poder defenderse pues de esos constantes ataques de invasión y conquista. Historia de la civilización griega. Pues esta historia de la civilización griega pues se ha fragmentado a través de los años y de los siglos, pues dando origen a unas etapas de esta civilización, las cuales se denominan periodos. Pues estos periodos pues son establecidos por características pues ya sean político-territorial o de expansión y colonización de estas civilizaciones. Pues como primero tenemos el periodo oscuro,
como segundo periodo arcaico, como tercero periodo clásico, como cuarto periodo helenístico, como quinto tenemos Grecia bizantina y medieval, y como sexto tenemos Grecia moderna y contemporánea, finales del siglo XIX hasta la actualidad. Continuando con los periodos de la civilización griega, nos encontramos con el primer periodo que se establece, conocido como el periodo oscuro, en el cual pues también se denomina como la decadencia de Micenas, el cual lo encontramos pues aproximadamente desde los años 1100 a.C. hasta el 800 a.C. y pues constituye la época de la decadencia de la civilización micénica. Pues lo denominan oscuro porque casi toda la documentación para este periodo pues falta y se crea pues como una complicación a la hora de reconstruir, y pues es imprescindible eliminar cualquier tipo de consideración peyorativa sobre dicho periodo, ya que el hecho de que no se conserven datos escritos sobre este periodo pues hace presuponer que haya sido una época decadente, pues tan solo se trata de una época que apenas conocemos pues un poco de su historia. Gracias compañero Nicolás. Bueno, continuando con la exposición y los periodos de tiempo para la civilización griega, nos encontramos con el periodo arcaico. Este se dio para los años 800 y 500 a.C. aproximadamente. Bueno, este es un periodo de tiempo en donde los pequeños pueblos se organizaban en pequeñas comunidades y estas a través del tiempo se iban convirtiendo en ciudades-estados o polis a medida que éstas pues iban adquiriendo eh, masa poblacional y desarrollo. Entonces, cuando hablábamos de polis, estábamos hablando tanto del perímetro urbano como del perímetro rural. Y claro, cada una de estas iba a estar gobernada por sus leyes de cada polis, respectivamente. Tanto así que fue el trascender de estas polis o ciudades-estados en el periodo arcaico, que en la actualidad tenemos ciudades que hicieron que fueron polis en ese tiempo, como lo es en el caso de Atenas, que viene siendo la capital de Grecia respectivamente. Bueno, en el periodo clásico vamos a tener lo que fueron las guerras médicas, que se dio en el siglo V, para los años 350 y 500 a.C. Entonces el nombre de guerras médicas no tiene mucho que ver con la medicina, sino es porque los griegos llamaban a los persas medos, que es una región que hacía parte del imperio persa. Entonces de ahí el origen de las guerras médicas. Bueno, esta serie de guerras se dio principalmente por la expansión territorial del imperio persa hacia el griego. Eh, en una de las primeras batallas se llevó a cabo en Maratón, que tuvo lugar entre los años 450 antes de Cristo, donde los griegos pudieron vencer al imperio persa gracias a los soldados atenienses. Luego de esta victoria hubo una época de paz que duró 10 años. El imperio persa para esta época estaba liderado por el rey Darío. Luego de que pasaron estos 10 años iban a estar liderados por el rey Jerjes. Entonces se llevó a cabo pues otro plan para atacar a Grecia, en donde se buscaba llegar a Atenas. Entonces estos avanzaron por todo el litoral de la región de Tracia,
en donde había muchos estrechos para llegar finalmente a Atenas con el hecho de destruirlo, pero estos fueron un poco retrasados por los espartanos, para así poder darles tiempo a la población de Atenas, que se desplazara, que desocuparan la ciudad para que no fueran destruidos. Pero de cierta manera, bueno, no pudieron llegar a Atenas, pero la batalla se dio en alta mar, en donde los griegos pudieron sacar ventaja de esto. Además, faltaba lo que era el ejército terrestre, tanto griego como persa. Entonces, mucho tiempo después se llevó la tercera guerra, en donde pasaron varios días y para tomar la decisión de pelear. Pero en una de estas, pues el imperio griego sacó ventaja y pudo finalmente derrotar a al imperio persa. Entonces es una batalla que se dio por el control y la expansión territorial de la época. Pero en el periodo helenístico, tras la confusa y extraña muerte de Alejandro Magno, todo su imperio que había, que había conquistado batalla tras batalla, victoria tras victoria, se disgregó, se desplomó, a lo cual posteriormente se formaron distintos reinos, como lo fue el de Macedonia, Egipto, Siria y reinos menores. Eh, pero la gran importancia de este periodo es que toda esa cultura griega tiene una nueva redistribución, ¿cierto? En ciudades como Pérgamo, Alejandría, se crearon bibliotecas y grandes centros de investigación, lo cual tuvo un mayor desarrollo literario, artístico y científico y filosófico para la época. Bueno, Grecia bizantina y medieval, o Imperio Romano o Imperio Bizantino. Este inicia cuando el rey Teodosio divide el imperio en dos, por sus dos hijos, el Imperio Bizantino Oriental y el Occidental. Entonces, bueno, el Imperio Bizantino Oriental se logró conservar por más de 1000 años por poseer a la capital Constantinopla. Entonces, por ser una capital sólida tanto económicamente como políticamente, ya que se ubicaba en un lugar estratégico para el transporte de mercancías y de todas estas. Entonces el imperio occidental no contó con la misma suerte, porque estos fueron atacados por los bárbaros, y entonces terminó como en una unidad política, ¿cierto? La caída del imperio bizantino viene por el ataque de los otomanos y de los cruzados, que se tomaron Constantinopla ya cuando quisieron otra vez el imperio romano tomar Constantinopla. Ya estaba muy fracturada políticamente y económicamente, y entonces a partir de ahí empezó la decadencia y la caída del imperio bizantino. Finalizando con los temas de exposición, Grecia moderna y contemporánea, finales del siglo XIX a la actualidad. Bueno, entonces a principios del siglo XIX y siglo XX sucedieron una serie de guerras eh, entre entre el imperio otomano y los griegos. Entonces el imperio otomano gobernó Grecia hasta el 25 de marzo de 1821. Luego de esto ocurre una rebelión griega y pues declaran su independencia para el año 1829. Posteriormente a esto ocurre lo que fueron las guerras balcánicas en 1912 y 1913 en el sur de Macedonia, Creta, islas de Egeo. Entonces estas fueron anexadas a Grecia, eh, alcanzando su configuración actual
desde 1947. Muchas gracias.